Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a mi casa, tu casa. Nuestra casa. Queremos pues empezar este día invitando al Señor a que descienda en medio de nosotros, al invitado principal, el Espíritu Santo, también para que comience a direccionar este tiempo, esta enseñanza, esta administración que viene de parte de Él, para que se cumpla lo que dice en el libro de Isaías capítulo 55. Su palabra cumplirá el propósito para el cual ha sido enviada. Oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia en esta hora para, Señor, darte nuestra adoración. Señor, para poder exaltar tu nombre, alabarte, reconocer, Señor, que tú eres más que suficiente ante cualquier necesidad, ante cualquier circunstancia que podamos estar atravesando, Señor. Hoy, Señor, esperamos una palabra tuya, la cual dice que cambiará todas nuestras circunstancias y seremos llamados, Señor, a bendición. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de tu Santo Hijo Jesucristo y tu poderoso Espíritu Santo. Vamos a empezar, vamos a continuar con esta enseñanza, la cual la semana pasada iniciamos, ¿no? Ser provocadores de la presencia de Dios y provocadores del poder del Señor en medio de la vida de las personas que lo necesitan. Y hablábamos acerca de que en medio de toda crisis, en medio de todas circunstancias adversas o por más difícil que pueda ser, se generan grandes posibilidades, ¿no? Aunque muchas veces dijimos las personas no quieran tener, muchas veces el querer pasar por esta situación de crisis. Todos expresamos un rechazo ante lo malo, ¿no? Todos creemos que lo malo es malo y que en medio de la crisis no puede suceder nada bueno, nada positivo. Bueno, lo cierto es que la experiencia nos ha enseñado que las crisis muchas veces son generadores de grandes oportunidades de transformación y cambio en la vida de las personas. En medio de una crisis usted tendrá la posibilidad de poder tomar una decisión, quedarse en esa misma situación de zozobra, de incertidumbre, de lamento, o usted decidirá cambiar esa situación, revertirla y convertir su realidad en algo que verdaderamente usted anhela en lo más profundo de su corazón. Y eso pues indiscutiblemente para que ocurra se necesita de que usted comience a operar, comience a ponerse en movimiento. Cuando los hombres, habíamos dicho, pierden ya el control de todo circunstancias, es donde se genera normalmente el tiempo y el espacio para poder rendir nuestra vida por completo a Dios. Cuando usted ha agotado todos sus recursos, todo su conocimiento, toda su habilidad, talento y destreza y ve que no ha podido conseguir ningún resultado, es donde usted se rinde automáticamente y dice, Señor, hágase tu voluntad en mí. Yo ya no puedo hacer nada, Señor, estoy completamente agotado, estoy completamente rendido. Por más que me esfuerzo, por más que me empeño, nada sucede. Entonces, en medio de estas crisis, hoy el Señor está creando una oportunidad. Cuando confiamos para poder nosotros glorificar el nombre de Dios, se generan estas oportunidades de transformación, de vida, de salvación y perdón de los pecados. Lo vimos la semana pasada con esa niña que fue llevada esclava y que estuvo al servicio del general Namán. Ella provocó un comentario a la esposa se lo dijo a Namán se lo dijo al rey, puso a la disposición de la economía, puso a disposición al rey de Israel, movió al hombre de Dios y él recibió su milagro. Entonces, este es el tiempo de esos que Dios está despertando en medio de la iglesia, a esos provocadores, a esos hombres y mujeres que van a salir a despertar estas oportunidades de encuentros divinos entre los hombres y Dios y los hombres. Entonces, esta semana vamos a hablar de un caso muy específico que tiene que llamarnos mucho a la reflexión. Vamos a hablar acerca de 4 amigos que vieron la oportunidad de provocar un encuentro divino entre aquel amigo que tenía una gran necesidad y nuestro Señor Jesucristo. Y producto de este encuentro divino ocurrió el milagro que más necesitaba esta persona y el cual tenemos que prestarle mucha atención el día de hoy.
Pero primeramente dice, eran 4 amigos. Vamos a entender un poquito en qué consiste la amistad. La amistad es la relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre las personas, que generalmente no son familiares. Esto quiere decir que hay una relación de afecto, ¿no? De simpatía, de empatía y confianza, el cual usted entrega a algunas personas. No todas las personas le llamamos amigos, sino algunas personas que tenemos pues esa afinidad en esa relación. Y Proverbios 18:24, la palabra de Dios nos dice a nosotros, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse primeramente amigo. Y hay amigos más unidos que un hermano, dice. Mire que aún el lazo de la amistad puede hacerse aún más fuerte, más sólido que el lazo relacional entre hermanos. Generalmente el amigo siempre está presente en medio de las necesidades, en medio de las pruebas, para alentarnos, para socorrernos, para ayudarnos, para traer una palabra de esperanza, para impulsarnos a seguir creciendo. Entonces, esta historia comienza justamente con esta frase, ¿no? Los amigos del paralítico, ¿no? Y la historia está en Marcos capítulo 2, versos del 2 al 12. Entonces vamos a poder ir a la palabra de Dios, vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a leer la historia de Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. La palabra de Dios nos dice a nosotros lo siguiente. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Nos vamos a quedarnos en esta parte de la lectura de la palabra de Dios y vamos a ir desglosando el contenido de esta historia. La historia narra que Jesús había vuelto después de sus viajes nuevamente a la región de Galilea y dice que se hallaba en casa. Muchos argumentan que estaba en la casa de Simón. Y muchas personas al enterarse dónde estaba Jesús, comenzaron a reunirse, comenzaron a aglomerarse en medio de esta casa hasta el punto, dice, de que fue tanta la multitud que ya no cabía nadie dentro de casa y aún estaban afuera. Entonces, en medio de este acontecimiento, imaginamos también que muchos enfermos vinieron, muchas personas con necesidad también se acercaron a la casa de donde estaba pues el maestro. Pero la historia se centra en, dice que vinieron 4 personas trayendo un enfermo, trayendo una persona que estaba paralítica, ¿ya? Y lo especial de esta historia es que el milagro que vamos a nosotros a poder reconocer el día de hoy en la vida del hombre que lo necesitaba, ¿ya? Tiene que ver básicamente con la gran necesidad en nuestra vida, en la vida de los hombres, y es el tema del pecado que enferma a las personas. Porque esta es la función del pecado. El pecado es producir en las personas enfermedad, producir en las personas parálisis, producir en la persona una falta de suficiencia. Y entonces es necesario que nosotros podamos entender el día de hoy que Jesús ha venido justamente a perdonar nuestros pecados y a limpiarnos del efecto de él en la vida de los hombres. Entonces, además vamos a ver y entender el día de hoy acerca de esas 2 grandes necesidades cuando uno está frente a una situación de pecado. Primero, la gran necesidad de ser perdonados del efecto de la culpabilidad del pecado. Porque dice que cuando una persona está en pecado, está destituido de la gloria del Señor. Eso podemos leerlo en el libro de Romanos 3:23. Y entonces dice que el Señor nos va a quitar, dice, la culpabilidad que nos aleja de estar en la presencia de Dios. Y luego dice, la segunda necesidad es ser limpiados de esos efectos, ¿no?
quita la causa-efecto. ¿Qué significa esto? De que el Señor nos da la oportunidad de tener un nuevo comienzo, de tener una nueva historia a partir de ese momento en el cual nosotros nos reconciliamos con el Señor. En el libro de 1 Juan, capítulo 1, verso 9, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire lo importante de esto. Primero recibimos el perdón y luego recibimos la limpieza que tanto necesitamos en la vida. Esta historia nos va a sorprender a nosotros porque nos dice que la casa estaba llena, ¿ya? Y no cabía en ella ni una persona más. Y el Señor estaba predicando, nuestro Señor Jesucristo estaba enseñándole a la gente. La casa quedó totalmente, dice, llena. Y imagínese usted llegar a ese punto, 4 amigos trayendo a un enfermo y ver una casa totalmente rodeada de personas que no podían ni ingresar. Y seguro que había muchos enfermos también alrededor de ellos. Entonces ellos pudieron haber dicho, uy, nos quedamos aquí. Hay mucha gente. ¿Qué hacemos? Lo trajimos hasta aquí e hicimos nuestro esfuerzo. Ellos pudieron haber tenido esa excusa, pero lo maravilloso de esta historia es que dice que estos amigos tenían un firme propósito en su corazón. Ellos sabían que solamente en Jesús podía encontrar la respuesta a la gran necesidad de su amigo. Y es por eso que estas personas se convirtieron en provocadores de llevar a la presencia de Dios a su amigo. Así que al ver la multitud, ellos siguieron avanzando. Estos amigos sabían que solo Jesús podía sanar a su amigo. Y eso es fe. Nosotros los hijos de Dios sabemos que el único que tiene el poder para hacer que todas circunstancias adversas cambien la vida de los seres humanos es Dios. Y entonces, si tenemos esa resolución en nuestra vida, esa fe suficiente, entonces no habrá impedimento alguno para que nosotros podamos llevar a las personas a ese encuentro divino. Hay mucha gente que tiene necesidad, hay mucha gente que está paralizada por consecuencia de estar atada al pecado, por consecuencia de circunstancias pasadas o herencias de maldiciones a través de los tiempos. Pero usted y yo, que somos provocadores de esos encuentros divinos, no debemos desmayar, sino hasta ponerlos a ellos delante de la presencia de Dios. Sabían que el mejor lugar para que ocurriera el milagro y la respuesta de la necesidad de su amigo estaba ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tuvieron que comenzar a saltar los obstáculos que representaban esa multitud que estaba aglomerada alrededor de esta casa. Los provocadores de milagros, los provocadores de hacer descender la presencia de Dios, no están limitados por las circunstancias, no están limitados por la crisis o las grandes necesidades. No, los provocadores de estos encuentros divinos, usted y yo, miramos y aprovechamos las oportunidades que otros no ven. ¿Por qué? Porque el Señor quita la venda de nuestros ojos y podemos comenzar a mirar en lo sobrenatural de Dios. Entonces, así que estas personas tuvieron que comenzar, dice, a sortear el obstáculo. No nos vamos a quedar aquí en este lugar. Hemos venido hasta este lugar. Hemos traído a nuestro amigo que tiene una necesidad y no vamos a parar hasta que él llegue a la presencia de Dios, porque él recibirá su milagro el día de hoy. Ellos fueron perseverantes en su accionar, ellos fueron constantes en su caminar. Su amigo, él nunca podría alcanzar su milagro. Él tenía impedimento de movimiento, por lo tanto, él necesitaba de sus amigos y sus amigos lo necesitaban a él. Así es que ellos, en vista de esa gran necesidad, tuvieron compasión y dijeron, no vamos a claudicar hasta que él llegue a la presencia de Dios. Ellos tuvieron que comenzar a aprovechar las oportunidades que habían en medio de toda esa multitud de personas. Y en esos momentos, ellos vieron lo que muchas personas no vieron, las oportunidades.
Mientras muchos veían multitud y oposición y se conformaban a quedarse atrás, relegados, ellos vieron una gran oportunidad, avanzar hacia el objetivo de su fe, porque ellos eran provocadores de esos encuentros divinos. La primera oportunidad que ellos encontraron eh, es aprovechar el modelo de la infraestructura de la construcción de las casas de aquellos tiempos. Las casas de Israel en aquellos tiempos tenían una escalera hacia la calle en la cual les permitía llevar a las personas lo que necesitaban almacenar en las partes del techo. Y entonces ellos vieron esa oportunidad y comenzaron a subir por esa escalera y llevar a esa persona enfermo juntamente con él. La segunda oportunidad que ellos vieron al llegar al techo, dijeron, ya estamos aquí, entonces vamos a descubrir, dice, vamos a abrir un espacio, pero no podía ser cualquier espacio, porque ellos sabían que la casa estaba llena. Entonces ellos tenían que buscar el lugar propicio para que cuando ellos abrieran el espacio, poder hacer descender al enfermo y que estuviera delante de la presencia de Dios. Así que tal vez el dueño, ellos también en ese momento seguro hubieran pensado, tal vez el dueño de la casa se va a molestar porque estamos destruyendo el techo. También se puede molestar porque estamos interrumpiendo al maestro que está predicando. Vamos a incomodar a sus invitados que están escuchando atento la voz del maestro. Pero ¿sabe qué? Todo eso no importó, porque lo más importante para ellos es que era que su amigo recibiera su salvación. Ellos solo tenían en mente salvar a su amigo de tan grande mal al exponerlo frente a Jesús, porque amaban a su amigo. El amor fue la fuerza que los impulsó a ellos a someterse a cualquier acusación, a cualquier crítica, a cualquier desprecio que los demás pudieran hacer por la actitud de ellos. No interesaba lo que la gente dijera, era el amor que ellos sentían por su amigo lo que le impulsó a ponerlo delante del Señor. Y aquí también una parte muy importante, una parte en la cual yo también quiero poner un pequeño alto, y es resaltar la actitud de Jesús. La actitud de Jesús al ver cómo abrían el espacio no fue una actitud de condenación ante lo que estaban haciendo aquellos hombres, al contrario, dice que él se quedó maravillado al ver cómo estos amigos hacían hasta lo imposible para hacer descender a su amigo. Y esa debe ser la actitud también de los siervos de Dios. Primero es atender la necesidad de las personas. Las personas son lo primero en el llamado nuestro. Y debemos responder siempre con esa acción de misericordia que el Señor tiene. Él detuvo la enseñanza, él detuvo la predicación para poder suplir la necesidad de aquel que lo necesitaba. Y entonces estos amigos provocaron este encuentro divino. Y producto de esa fe, ellos recibieron en vida, de boca de nuestro Señor Jesucristo, ese reconocimiento que muchos siervos de Dios anhelan y solamente están recibiéndolo cuando llegan a la presencia de Dios. Ellos fueron exaltados por la fe que tenían de parte de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 2:5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. El Señor Jesús resaltó el accionar de estos amigos al haberse tomado tantas molestias al traer aquí a este enfermo a un encuentro con Jesús. Nada de lo que nosotros hagamos por la vida de otra persona, por encontrar a Jesús, es en vano. El Señor lo tiene presente y el Señor reconocerá tu esfuerzo, tu dedicación, tu amor que tienes por las almas que Dios ama. Entonces la enfermedad de este hombre representa, dice, la impotencia que causa el pecado. Privarlo de la capacidad de su movimiento, de su accionar, y por eso crear la dependencia de otros. Muchas personas están sometidas y esclavizadas en esa actitud. Tal vez usted pueda moverse. Tal vez usted tenga todo su cuerpo en funcionamiento, pero ¿qué hay de su mente?
Muchos están atrapados en depresiones, muchos están atrapados en emociones, en lamentos, en decisiones que son atormentados en su mente. Y ellos necesitan de otros, necesitan que alguien vaya a ellos, necesitan de un provocador que los lleve a tener un encuentro con Jesús y les permita que sus pecados sean perdonados y que ellos sean limpios y liberados de toda situación. El poder del pecado es paralizarlo a usted. Y usted tiene que ser consciente, incluso a los que son provocadores de estos encuentros divinos. No estamos ajenos de que el enemigo esté rondando nuestra vida y quiera a nosotros paralizarnos. Pero nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos un llamado que es mucho más grande y que tenemos que ser conscientes que aquel que nos llamó es mucho más grande y que está cuidando de nuestra vida para que cumplamos nosotros con esta tarea de llevar a las personas a un encuentro con el Señor. Entonces, en esta historia también vamos a considerar, dice, la fe que este paralítico también tuvo. No solamente la fe de los 4 amigos, sino que también la persona que fue puesta al encuentro con Jesús también tenía que tener fe. Y aunque sea una fe mínima, aunque sea una fe muy pequeñita, vamos a ver y vamos a resaltar la evidencia de la fe del paralítico. Primero, la primera evidencia de su fe se refleja, dice, al hacer el esfuerzo de una vez que escucha la voz del Señor Jesús y le dice, levántate y toma tu camilla, este hombre, dice, comenzó a esforzarse para levantarse, ponerse de pie y coger su lecho. La segunda evidencia, y también tal vez la más importante, fue que este hombre recibió el perdón de sus pecados. ¿Qué significa esto? Él aceptó la voz de Jesús como algo más que suficiente que cambió su vida para siempre. Pareciera la cosa más sencilla cuando uno lo lee, ¿no? Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, y luego le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y uno dice, pues, wow, qué práctico, qué fácil. Pero una persona que está en la mente paralizada no es tan fácil. Primero tiene que procesar el cerebro la información y hacer la verdad dentro de uno, y luego para poder comenzar a accionar, para que nuestro cerebro comience a dar las órdenes a esa parte que está paralizada en nuestro cuerpo y que comience a accionar. Pero lo cierto es que requirió de un gran esfuerzo en la vida de este hombre que estaba paralizado, porque él ingresó, escuche bien, él ingresó como un paralítico, pero gloria a Dios que salió como un hombre sano, porque le creyó a Dios. Tuvo la fe suficiente de recibir la palabra de Dios en su vida y hacer la rema como esa palabra de autoridad que fluyó en él, que le entregó por completo el milagro que tanto anhelaba. Jesús vino a liberarnos, Jesús vino a sanarnos, Jesús vino a restaurar nuestra relación, Jesús vino a acercarse a la humanidad. Este hombre vino como un paralítico y salió perdonado y libre al haber tenido un encuentro con Jesús. Este hombre recibió su salvación de gracia por la fe que puso en Jesús. Y eso es lo que el Señor Jesús nos está diciendo a nosotros hoy en día. Tenemos que ser esos agentes que provocan estos encuentros divinos. Hay mucha gente que está sufriendo, hay mucha gente que está paralizada, hay mucha gente que se ha detenido al ver las circunstancias a su alrededor, la multitud de los problemas que los están avasallando. Pero los hijos de Dios, los provocadores de estos encuentros divinos, vemos las oportunidades que Dios ha creado y creemos que estos tiempos es el tiempo de la oportunidad de la humanidad. Es el tiempo de la oportunidad de aquellos que necesitan conocer a Jesús. Usted debe tener alrededor de su vida algún amigo o alguna amiga que todavía no ha rendido su vida a Jesús. Este es el momento propicio, dice el Señor, para que usted pueda salir al encuentro de ella a través de una llamada, a través de una comunicación Zoom, o a lo mejor una vecina, un pariente, usted pueda escucharla a ella atentamente, cuál es su necesidad, y al verlo usted ore al Señor y permítale que el Señor le muestre la oportunidad
que hay a través de esta situación para poder llevarla a ella a tener un encuentro divino con él y ella pueda recibir pues el beneficio de su vida. Efesios 2:8. La palabra nos dice a nosotros, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La salvación viene por gracia de parte del Señor. Dios ya la entregó para todo aquel que quiera recibirla. Está a un alcance de una oración. Está al alcance y a la mano de todo aquel que quiera tener la oportunidad de ser acercado al Señor. Entonces, dice la palabra de Dios que en medio de este milagro, Cristo capacitó al paralítico para comenzar a andar en una nueva vida a través de ese encuentro personal que él tuvo. Quiero que usted pueda entender esto. El Señor no solamente nos da la oportunidad de vivir una vez más esta hermosa vida, sino que nos da juntamente con esta oportunidad la capacidad para que ahora tengamos una experiencia de vida totalmente diferente. Una capacidad en la cual estamos libres de todo efecto de maldición pasada y comenzar a tomar decisiones correctas. Y esta capacidad es justamente la que viene de parte de Dios y está al alcance de todo aquel que decide abrazarla. Romanos 6, versículo 4, ya la última parte de este versículo nos dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, que Él entregó su vida, murió y resucitó, con un cuerpo glorificado en una nueva vida, así también nosotros, que hemos recibido la oportunidad de poder experimentar ese nuevo nacimiento en Jesús, dice, andemos en esa nueva vida. Al que pecaba, la palabra de Dios dice, ya no peque más. Al que robaba, deje de robar. Al que engañaba, deje de engañar. Al que era infiel, deje de ser infiel. Y viva esa nueva vida, esa nueva oportunidad que el Señor Jesucristo nos está dando. Somos salvos por la fe y la fe es la muestra de nuestras obras. Y si no existen obras, tampoco existe fe. Usted me dice que tiene fe, muéstreme las obras. Una vida transformada, una vida cambiada, una vida renovada. Pero si su vida sigue siendo la misma, entonces usted no tiene fe. Y usted simplemente se está engañando, porque la fe, dice, manifiesta las obras de aquel que te redimió, de aquel que te salvó. Santiago 2:17 dice la palabra de Dios lo siguiente. Así también, la fe, si no tienes obras, es muerta en sí misma. Entonces, qué importante es que nosotros podamos contemplar nuestro accionar, nuestro hablar, nuestro direccionar. Usted y yo hemos sido llamados a ser esos provocadores de encuentros divinos. Y tenemos que cumplir nuestro llamado. Tenemos que ser, como hablamos la semana pasada, como esos siervos que provocaron un encuentro divino de su Señor con el hombre de Dios, con la palabra de Dios y con Dios mismo. Y como en esta historia, debemos ser de esos amigos que también fueron perseverantes, fueron constantes en llevar a su amigo a la presencia de Dios para que éste recibiera su milagro. Debemos evidenciar las obras de la fe que nosotros decimos tener en nuestro Señor Jesucristo. Porque si no, dice, la fe sin obras es muerta. Entonces usted y yo debemos cumplir con nuestro llamado. Usted y yo debemos convertirnos en esos provocadores de encuentros milagros, de milagros con el Señor que se desatan a través de llevar a las personas a la presencia de Dios. Entonces preste atención a lo siguiente, a esta gran verdad. Este hombre vino enfermo, paralítico, al encuentro con Jesús. Yo no sé cómo está usted, que tal vez al escuchar este mensaje, alguien le compartió este enlace, le habló de tener un encuentro con Dios, de participar en esta reunión, escuchar la palabra de Dios. No importa cómo usted esté, si usted está enfermo, si usted está atado o atormentado, si usted está pasando una situación
económica difícil, una situación familiar eh, difícil, dura, permítame decirle que usted hoy día tiene la oportunidad de poder cambiar toda esa situación, ser revertida. ¿Por qué? Porque usted está viniendo a tener un encuentro con Jesús, no con el pastor, sino usted está viniendo a tener un encuentro con la poderosa palabra de Dios, porque es Dios quien va a obrar en medio de su vida. Escuche bien lo que dice la palabra en 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, miren lo importante de esta palabra, que si usted viene a Jesús, confiesa sus pecados y le acepta como su Salvador personal, usted ya está en Cristo y por lo tanto, dice la palabra, usted es una nueva criatura. Las cosas viejas van a pasar, dice. He aquí el Señor hará todas las cosas nuevas en su vida. Le vuelvo a repetir el ejemplo. Este hombre llegó en pecado y paralítico, pero cuando tuvo el encuentro con Jesús, al salir él, salió libre, perdonado y libre y sano a través, a través del milagro que Jesús habló con él. Y hoy Jesús te está hablando. Hoy Jesús quiere tener un encuentro personal con usted. Hoy Jesús está usando a la misión cristiana en nuestra casa. Está usando al siervo, al pastor Ángel Zamora, o a cualquiera de los hermanos que son justamente miembros provocadores de estos encuentros divinos. Y el Señor mismo te está diciendo que si vienes a Él, confiesas tus pecados y le recibes en tu corazón, Él hará todo nuevo dentro de ti. Pero hay una condición, tienes que creerlo. Tienes que luchar contra el estigma que hay hoy en día en la mente de muchas personas. Sí, hay algo que ya está preestablecido en tu vida, con la cual tú tienes que rebelarte, con la cual tú tienes que irse, desechar de tu vida. Y son los complejos culturales, los complejos que han sido preestablecidos. Sí, en el antiguo Israel, para un judío, los judíos creían que las enfermedades, los sufrimientos, los padecimientos eran consecuencia de que Dios estaba molesto con la gente por causa de sus pecados. Y por lo tanto ellos vivían de esa manera. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 2, incluso los mismos discípulos del Señor Jesucristo le hicieron esta pregunta. Y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o su padre para que haya nacido ciego? Y hay veces usted piensa, no, hice mal las cosas, son consecuencias que yo tengo que experimentar. Oh, no, a lo mejor mi padre fue así, mi abuelo fue así, yo también tengo que ser así. Y nos atamos a un pensamiento incorrecto que nos esclaviza y nos paraliza. Ahora también dice que los que no conocían a Dios también tenían este pensamiento. Los gentiles tenían ese mismo concepto, que las enfermedades o sufrimientos eran consecuencia de que uno era malo. En el libro de Hechos, capítulo 28, verso 4, cuando el apóstol Pablo naufraga, y dice de repente ellos comenzaron a reunir el leño para hacer fuego y calentarse. Los nativos comenzaron a acercarse y de repente vieron que una víbora se prendió del brazo del apóstol Pablo y él se sacudió y lo botó, ¿no? Y ellos pensaron y comentaron entre sí lo siguiente, versículo 4 del capítulo 28. Cuando los naturales lo vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida a quien escapó del mar, la justicia no dejará vivir. Y todos tenemos ese comportamiento, esa influencia. Pero quiero que usted pueda entender, aquí quien determina la verdad no es la cultura, no es tu tradición, no es lo que el hombre dice, sino lo que Dios ha establecido para tu vida el día de hoy. Así que es por eso que hoy más que nunca usted tiene que aceptar la palabra de Dios como lo más definitivo en su vida. En medio de esta historia es siempre Dios quien desea perdonar los pecados de la humanidad.
Y por eso que Él envió a su Hijo amado Jesucristo. Y lo ha enviado también a sus hijos, a sus siervos, a que sean provocadores de encuentros divinos, para que su gracia lo alcance a usted, para que sus pecados sean perdonados y usted sea limpio de todo efecto que trae de por sí la maldición de vivir en pecado. Muchas enfermedades, muchas escaseces, muchos problemas son consecuencias del pecado en nuestra vida. Voluntarios, heredados, autoimpuestos, cualquiera sea la situación. Si usted decide el día de hoy rendir su vida a Jesús, usted comenzará a experimentar esa nueva experiencia de vida que Dios quiere. Seamos como esos 4 amigos, con una fe suficiente en provocar esos encuentros divinos que cambiaron la vida de las personas para siempre. El Dios y nuestro Padre al cual nosotros servimos es el Dios de lo imposible. Y Él está anhelando que los provocadores estemos atentos a su voz y que podamos traer a más personas a sus pies para que sean perdonadas y para que sean limpiadas. Recuerde, tenga presente esa historia. Todo en este hombre fue hecho nuevo. Y esos 4 amigos tuvieron parte. Y ahora yo quiero ir cerrando el concepto de esta idea, yendo al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13 en adelante. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. El título más grande que hoy podemos ostentar, más allá de ser siervos de Dios, es que somos amigos de Dios. Y los amigos de Dios amamos lo que el Padre ama. Y estamos al servicio de la necesidad de las personas. El enemigo ha ganado mucho terreno y ha establecido una cultura de enfermedad, maldad y parálisis en medio de muchas familias, muchos hogares. Han experimentado por mucho tiempo esta escasez. Hoy, en medio de estos tiempos, el Señor está despertando a un ejército de amigos del Señor, que sean capaces de ser provocadores de encuentros divinos. Y por eso te ha escogido a ti. Por eso te ha llamado a ti, a tu familia, a todos los que están alrededor tuyo. Y hoy el Señor te está diciendo: mi amigo, vamos en busca de aquellos que aún no le conocen. Vamos a provocar el avivamiento más grande de la historia en medio de nuestra nación. Vamos a rescatar a aquellos que todavía están siendo atormentados, paralizados, llevándolos a los pies de Cristo. Es una hermosa tarea. Y yo sé y puedo percibir en mi espíritu que muchos el día de hoy, a través de su palabra, van a poder acercarse a los pies de Jesús. Van a poder experimentar hoy día un día muy especial, porque el Señor está comenzando a moverse. El Espíritu de Dios está comenzando a agitar los cielos y los ángeles están descendiendo para ponerse al servicio de todo aquel que decide creer en su palabra. Milagros están siendo desatados del cielo. Hay libertad sobre aquellos que estaban siendo oprimidos el día de hoy. Hay sanidad para todo aquel que ha decidido creer en este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, toda parálisis se va, Señor Dios. Señor, todo aquel músculo que estaba, Señor, atrofiado, dormido,
Ahora, Señor, comienza a recobrar movimiento, Señor Dios. Comienza a haber vida, Señor Dios. Padre, aquellos que estaban, señores, están enfermos, pero que han decidido poner su confianza en ti, producto de esta pandemia, en el nombre de Jesús, Señor. Sus pulmones comienzan a desinflamarse, Señor, comienzan a ser limpios. Ahora, Señor Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor Dios. Toda neumonía, Señor, se va, todo espíritu de muerte retrocede, Señor. Toda enfermedad es cancelada de sus cuerpos, Señor, porque ellos creen a tu palabra el día de hoy. Y como dice tu palabra, Señor, el que estuvo enfermo fue sanado. Ahora, Señor, por el poder de tu palabra, Señor Dios. Y daremos testimonio y daremos gloria, Señor, porque esto fue lo maravilloso, Padre. Que todos los que estaban ahí, Señor Dios, pudieron ver lo acontecido y creer, Señor, en lo sobrenatural de tu accionar en favor de la humanidad. Muchos vendrán a tus pies por la predicación de esta palabra y por lo que tú estás provocando ahora en sus vidas, Padre. Te entregamos la honra y la gloria, Señor, por todo lo que está aconteciendo. Y, Señor, entendemos que somos enviados, Señor, a trastornar nuestra nación, a trastornar, Señor, nuestros hogares, nuestra familia, para que tú gobiernes en medio de ellos, Señor, y para que donde nosotros vayamos, tu presencia vaya con nosotros y estemos listos para ver las oportunidades y provocar esos encuentros divinos y el desatar de tu poder y tus milagros sobre la vida de aquellos que más lo necesitan. Hoy declaramos, Señor, que este día es un día de victoria, un día en que tu nombre es exaltado para la honra y la gloria tuya, Señor. Bendecimos este momento y esta palabra en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de poder, Señor, transmitir esta palabra. Si usted ha recibido este mensaje, si usted ha decidido poner su confianza en el Señor, queremos invitarlo a que usted haga esta oración juntamente con nosotros. Y sea una oración de fe. Y usted puede experimentar lo sobrenatural de Dios. Ore juntamente conmigo. Repita después de mí. Señor Jesús, en esta mañana, yo te pido perdón por todos mis pecados y abro mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, Jesús, por perdonarme, por limpiarme y por darme la oportunidad de vivir una vez más esta hermosa vida. En Cristo Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, nos gustaría que nos lo haga saber. Escríbanos, por favor, para poder estar orando por usted y su necesidad y poder gozarnos junto como hay ahorita un gozo en el cielo por aquel que estaba perdido y fue hallado, por aquel que estaba muerto y pasó de muerte a vida el día de hoy. Tengan ustedes una semana extraordinaria. Dios los bendiga.